Estimados estudiantes, vamos a trabajar esta semana los conceptos de límites infinitos y en el infinito y también el concepto de funciones continuas. Observemos el siguiente límite. Para poder calcular ese límite, nosotros primero tenemos que ver, ¿cierto?, si podemos reemplazar de manera directa o si se puede factorizar. En este caso no podemos factorizar, por lo tanto solamente nos queda reemplazar por el x igual a 3 y esto sería 3 más 5 dividido en 3 menos 3. Eso implica que nuestro límite es 8 dividido en 0, ¿cierto? Como ustedes saben, eso no existe. El límite en ese punto en particular no existe. ¿Y qué pasará si nosotros aplicamos el concepto de límite y nos acercamos al 3, tanto por la izquierda como por la derecha? Es decir, si nosotros tomamos el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de esa función que tenemos, ¿qué resultado nos da? Tenemos la gráfica acá que nos puede servir de gran apoyo y decimos, el 3 está ahí. Si nosotros nos acercamos al 3, ¿cierto? Vamos a tomar un número más chiquitito que 3, que puede ser el 2,999999999 infinitas veces 9, ¿cierto? Y nuestro denominador ya no sería 0, sería infinitamente pequeño. Y cuando nosotros dividimos un número en algo infinitamente pequeño, ese resultado tiende a ser infinito, ¿cierto? Más infinito o menos infinito dependiendo de los signos. En este caso, si nosotros miramos la gráfica, cuando nos acercamos al 3 por la izquierda, nuestros resultados son infinitos. ¿Pero infinito hacia dónde? Infinito negativo. Por lo tanto, el menos infinito, el conjunto de todas las imágenes. Y si nosotros nos acercamos al x igual 3 por la derecha de la misma función, es decir, nos vamos a acercar al 3 por ese lado, nuestras imágenes están arriba. ¿Y dónde arriba? Infinitamente arriba. O sea, ahí sería más infinito nuestro resultado. Como los límites laterales son diferentes, ¿cierto? Podemos inferir exactamente lo mismo que nos dio en el resultado, que el límite de esta función no existe. Veamos otro ejemplo muy similar al anterior. ¿Qué hacemos? Reemplazamos por x igual a 2. Entonces nos quedaría 5 menos 2 dividido en 2 menos 2. Y eso es 3 dividido en 0. Eso no existe, ¿verdad? Y si nosotros miramos la gráfica, cuando nos acercamos al 2 por la izquierda, el resultado tiende a ser menos infinito, ¿cierto? Que es la gráfica que está ahí. Y si nosotros nos acercamos al 2 por la derecha, ¿cierto? Los resultados tienden a ser más infinitos. Entonces, al acercarnos por los límites laterales, obtenemos resultados diferentes y en ese caso, por definición de límite, sabemos que el límite no existe. Si en ambos casos resultara que tienden a ser más infinito o en ambos casos menos infinito, ahí podríamos hablar de que el límite tiende al infinito. Pero en estos casos, cuando van a distintos lados, el límite no existe. No existe por evaluación en la función y no existe por definición del límite. Y veamos el siguiente ejemplo. Calcule el límite cuando x tiende a infinito de la función x cuadrado. Cuando x tiende a infinito se supone que estamos buscando un x que tiende hacia allá, infinito positivo. ¿Qué pasará con los resultados a medida que el x agranda? Las y también aumentan, ¿cierto? Si nosotros miramos la gráfica. Gráficamente, nosotros podríamos decir que este resultado, cuando el x se hace más grande, los y se hacen más grandes, por lo tanto tiende al infinito. Veamos si reemplazamos. Si nosotros evaluamos, nos quedaría infinito por infinito. El infinito es algo grande, 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 muy grande. Y si lo multiplicamos por algo grande, 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 muy grande, nos va a dar algo tremendamente grande, igual infinitamente grande. Por lo tanto, el resultado ahí es infinito. Y eso lo podemos ver de manera algebraica, haciendo reemplazo directo o a través de la gráfica con el programa que ustedes ya saben utilizar y que les permite observar
hacia dónde va la gráfica cuando nosotros nos acercamos a algún valor del x. Observemos el siguiente ejemplo. Tenemos que encontrar el límite de esa función cuando el x tiende a infinito. Si nosotros lo hiciéramos reemplazando, obtenemos, ¿cierto?, que eso nos da infinito al cuadrado, que es infinito, 5 por infinito, que es infinito, y si a eso les quitamos 4, sigue siendo infinito el resultado, dividido en 7 veces infinito menos 3 veces infinito. Eso también da infinito porque es un número que no lo podemos calcular, no sabemos cuánto es, sabemos que es grande, muy grande, infinitamente grande. Cuando obtenemos este tipo de cosas, lo que se debe hacer es dividir, y es lo que aparece en su guía, es dividir tanto el numerador como el denominador por la potencia más grande que tenemos en la función. En este caso, la potencia mayor es x cuadrado. Se divide por la de mayor grado. Y en este caso nos quedaría entonces el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado dividido en x cuadrado más 5x dividido en x cuadrado menos 4 dividido en x cuadrado. Y en el denominador nos queda 7x cuadrado dividido en x cuadrado menos 3x dividido en x cuadrado. Veamos ahora qué podemos simplificar. S con S, S con S, y nada más, S con este, y S con el de ahí. Por lo tanto nos queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 5 partido por x menos 4 partido en x cuadrado, y esto dividido en 7 menos 3 dividido en x. Y aquí es donde vamos de nuevo al cálculo y al análisis de decir, si yo el 5 lo divido en un x que es infinito o que tiende a infinito, estoy dividiendo un número pequeño en un número infinitamente grande. Eso es 0, o se acerca mucho a 0 o tiende a 0. Eso también es 0. Y eso también es 0. Por lo tanto, lo único que nos queda ahí es un séptimo. ¿Ya? Entonces, cuando el x tiende a infinito en esta función, el resultado tiende a estancarse o tiende a normalizarse al un séptimo, que estaría por acá. Si nosotros miramos la gráfica, efectivamente así es. Eso respecto a los límites en el infinito o límites infinitos que pudiesen llegar a tener. O los límites no existen, que lo habíamos trabajado en la guía anterior. ¿Qué pasaba si en el denominador al evaluar nos queda 0? El límite no existe. Y hacemos el tema de la definición del límite y nos acercamos al número tanto por la derecha como por la izquierda para ver si nos da igual o no, como para poder decir si tiende a infinito o efectivamente no existe. Y el otro concepto que tenemos es el de las funciones continuas. Se dice que una función es continua si nosotros la podemos graficar sin soltar el lápiz, sin saltos. Esa sería la manera informal de decir cuando una función es continua. Yo comienzo a hacer la gráfica y no me detengo, no suelto el lápiz. Y matemáticamente se dice que una función es continua cuando, si la función en el punto está definida, ese punto debe pertenecer al dominio. Esa es una cosa. Segunda cosa, si el límite cuando x tiende a A de esta función existe, significa que la función está definida en un intervalo que contiene a ese valor. Y tercero, el límite de la función en ese punto que estamos buscando para ver si es continuo en un punto, implica que nosotros podemos reemplazar el valor en esa función para obtener el límite. Acá dice cuál de las siguientes afirmaciones esos son necesarias para que una función sea continua, y este es un ejercicio sacado de la guía.
La primera dice que f de a esté definido. Esa es una condición para que sea continua en ese punto. Efectivamente, para que la función sea continua en ese punto, la función debe estar definida en ese punto. Segunda cosa, el límite, cuando x tiende a un punto, dice, de la función debe existir. Lógicamente que debe existir el límite en ese punto. Y la tercera dice, si el límite, cuando x tiende a de la función, es diferente a la función evaluada en el punto. Es decir, no podríamos evaluar la propiedad que nos dice ahí. No podríamos evaluar en ese punto. Y esa afirmación no es correcta porque es la tercera de las propiedades que debe cumplir una función para ser continua. El límite en esa función existe, el límite en el punto existe y además es igual o coincide con que nosotros reemplacemos en la función el valor de dicho número. Gráficamente, tal como yo les había dicho, una función es continua si es que nosotros comenzamos la gráfica y no levantamos el lápiz para terminar de graficarla, es decir, no presenta saltos en la función. Observemos el primer gráfico, ese que está ahí. ¿Será continua o no? ¿Qué punto nos pudiese provocar problemas? El 0. ¿Qué pasa con esta función en 0? Esta función no está definida en 0. ¿Ya? Entonces, ¿será continua? ¿No será continua? ¿El límite en ese punto existe? ¿Cómo sabemos? Gráficamente, si nosotros nos acercamos al 0 por la izquierda, el límite sería menos infinito. Si nosotros nos acercamos al 0 por la derecha, el límite va a ser más infinito. Por lo tanto, límites laterales diferentes, no existe el límite en el punto, entonces no cumple con una de las condiciones de que la función sea continua. No es continua. La segunda, cumple con la condición que yo les decía de que tomamos el lápiz y no lo soltamos, ya que no es una definición bonita o no es una definición matemática, pero sí es una definición fácil de aprender. Nosotros comenzamos la gráfica y no paramos, no tiene saltos la gráfica. Entonces, en todo punto esta función es continua. La tercera, ¿qué ocurre con esta función? ¿Es continua o discontinua? Presenta un salto, ¿cierto? Si nosotros aquí, ¿cuál sería el salto? De nuevo el 0. Para x igual a 0 la evaluamos en este punto. Para cualquier valor más chico que 0, el resultado está aquí arriba, ¿cierto? Si nosotros nos acercamos al 0 por la izquierda, los resultados van a estar allá. Si nosotros nos acercamos al 0 por la derecha, los resultados son diferentes. Entonces los límites son distintos, no cumple con la condición. No es continua. Además que usted se fija que al graficarla presenta un salto. Inmediatamente debiésemos ser capaces de decir que no es continua. Y la tercera, que es una función lineal, usted comienza graficando y no se detiene hasta el más infinito. En cualquier punto que usted evalúe de esta función, la función existe. Y el límite también, porque los límites laterales en cualquier punto que usted evalúe van a ser los mismos. Esas, chicos, son las condiciones para que una función sea continua y la forma de trabajar límites en el infinito. Durante la clase vamos a estar revisando la guía, ¿cierto? Y viendo más en detalle, ejercicio por ejercicio, los casos de dudas que se puedan presentar.